Dios, amén, sea bienvenido, bienvenida en esta mañana, casi tarde. Y abra su corazón, quiero administrar sobre este tema de la salvación. Amén, es personal. Salvación del griego soteria denota liberación, preservación, salvación. La salvación se usa en el Nuevo Testamento de liberación material y temporal, de peligros y aprehensión. Personal perteneciente o lo relativo a la persona o propio o particular de la persona o el elemento de la identidad personal. Amén. Me llamó mucho la atención de la historia de Noé, porque él estuvo predicando aproximadamente como 120 años, pregonero de justicia, y él estuvo compartiendo que iba a haber un diluvio. Usted ya sabe la historia, iba a haber un diluvio y que iba a ser destruido la humanidad por agua. Y él cada día que salía a compartirle a la gente o llegaba la gente ahí a preguntarle que por qué estaba haciendo esa arca tan grande, cuando estaban mirando los cimientos o el inicio, y él les decía que iba a haber un gran diluvio. Los comentaristas dicen que donde estaba Noé exactamente era un lugar donde no había, el mar estaba muy lejos. Y a él le decían que estaba loco porque cómo es posible que iba a llover si nunca había llovido. Entonces, pero Noé, él no le importó eso, sino que él continúa haciendo el arca y animando a su familia, porque él sabía que la salvación era personal. Porque se imagina si Noé hubiera dicho, bueno, pues es que la gente no quiere, pues ¿para qué hago el arca? Mejor pues si no quiere la gente, mejor yo también me voy a perder. Sino que Noé valientemente, frustrado a veces, yo me imagino, te imaginas pasar 10, 20 años, hablar de lo mismo, porque no había otro fondo de predicación más que el diluvio que iba a haber, y era lo mismo que decía, era lo mismo, pero ellos no quisieron, y Noé siguió trabajando en lo que Dios le había dicho que hiciera, y lo seguía haciendo. Yo creo, hermano, que es importante mirar este ejemplo, porque a pesar de las cosas de los que nos puedan pasar, enfermedades, tormentas, lo que sea, pero nuestra salvación es personal. Uno mismo tiene que esforzarse, uno mismo tiene que seguir adelante, porque la salvación es personal y cada quien va a dar cuenta de su vida, tanto como yo. Tengo que también estar tratando de hacer lo que tengo que hacer porque es personal. Pero muchas veces podemos decir, pero es que yo no le echo ganas por esta persona o por el pastor o por el hermano. No, ya no estamos para esos tiempos. Son tiempos proféticos, tiempos finales, donde ya tenemos que entender que nuestra mirada debe de estar en Cristo Jesús, el consumador de la fe, el único que nos puede salvar. Pero muchas veces desviamos nuestra mirada y la empezamos a poner en otras personas y no en Dios. Entonces, hermanos, 120 años estaba compartiendo ahí que iba a haber un diluvio, y eso no dejó de hacer lo que tenía que hacer, el arca de 3 niveles. Entonces él continuaba trabajando en esa área y en su vida personal, y pues los animalitos fueron más obedientes, que ellos subieron al arca y la gente no quiso, hermano, porque la salvación es personal. Nosotros no tenemos que darnos ese lujo de echarle la culpa a medio mundo por nuestra vida espiritual. Nadie tiene la culpa de nuestra vida espiritual, sino que nosotros mismos somos los responsables de estar haciendo la voluntad del Señor y estar viviendo como a Dios le agrada. Entonces nosotros vamos a estar como queremos estar. Queremos estar en avivamiento, queremos que el fuego
del Señor está en nosotros. Bueno, vas a hacer lo que tienes que hacer. Ayuno, oración, leer, predicar, visitar enfermos. Y todo eso lo tenemos que hacer porque es parte de lo que hace un cristiano. Entonces, podemos estar desanimados, podemos estar tristes, podemos estar que no sabemos qué hacer porque no estamos orando realmente. Y estás en ese punto porque tú lo estás permitiendo o yo lo estoy permitiendo. Y por eso estoy en esa mediocridad de espiritualidad. Y uno es responsable de encender esa chimenea, nadie más, porque es personal. Nadie te va a decir, hermano, tienes que estar orando, porque si no oras, el diablo te devora. Tienes que ayunar, porque si no el diablo te desayuna. No, nadie te va a decir eso, porque es personal la salvación. Y tú y yo tenemos que cuidarla como un tesoro hermoso, como perlas preciosas. Vamos a entrar a nuestro texto base y está ahí en Filipenses capítulo 2, verso 2, son textos muy conocidos. Amén. Filipenses 2:12 es nuestro texto base. Cuando lo tenga ahí, diga un fuerte amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta hora. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Padre, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor. Que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Tú conoces, tú sabes la necesidad de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez los que puedan mirar o escuchar puedan ser bendecidos o tocados por Dios en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo dice un fuerte amén. Obedecido, es decir, la respuesta fiel a los mandatos divinos que Pablo les había enseñado a los filipenses. Y le dice, ocúpense de vuestra salvación. El verbo griego que se traduce ocupaos significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. No puede referirse a salvación por obras, pero sí se refiere a la responsabilidad que tiene el creyente de obedecer en su proceso de santificación, temor y temblor. La actitud con la que deben procurar los cristianos su santificación requiere un temor saludable de no ofender a Dios y un respeto profundo por Él. Aquí realmente Pablo le está diciendo que no nada más cuando Pablo estaba ahí con ellos, cuando los visitaba a sus discípulos, tenían buen tiempo, se sentían mejor, sino que dice también cuando yo no esté con ustedes, cuando yo esté en otro lugar, y ahí se va a llevar donde la persona va a cuidarse a sí misma. Y no nada más cuando Pablo estaba mirando, sino que también cuando Pablo no estuviera. Por eso Pablo les da el consejo, dice, no nada más cuando yo estoy con ustedes se portan bien, sino que cuando yo no esté también, ustedes tienen que cuidar la salvación con temor y temblor. Pablo no estaba diciendo, ya aceptaste a Cristo, ya todo está bien, salvo siempre salvo, no te preocupes, tú vas a ser salvo siempre. No, Pablo está dando este consejo porque él lo vivió, de que ahora la persona tenía una gran responsabilidad. Como hijo, hija de Dios, ahora tenía que estar cuidando esa salvación con temor y temblor. ¿Cómo? En obediencia, en santidad, en entrega. Todo eso es importante. Pero ¿qué pensamos nosotros de todo eso? Bueno, es personal, ¿no? Pero la Biblia nos dice, amén, que con temor y temblor quiere decir con reverencia a Dios, que le tengamos respeto en todo lugar. En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier instante donde estés, ahí es demostrar el temor a Dios.
porque Él nos ve y nos conoce en todo lugar. Entonces es una gran responsabilidad, hermano, estar en obediencia, estar en la presencia del Señor, estar cada día buscándole. Y como lo dice en el griego, ocupados, es cuando inicia algo y lo termina. O sea, es como cuando una persona está haciendo la estructura de un ropero. Él tiene que acabarla, todo el esqueleto, porque el que sigue va a poner la madera o los triplay de acuerdo a la medida que sea, y tiene que hacerlo. O sea, cuando inicia, tiene que acabarlo. Más si le dijeron lo quiero en un mes, y pues en un mes el que lo mandó a hacer va a ir a esa carpintería, ¿no? Entonces eso es lo mismo que ocupados, es empezar un trabajo hasta que lo terminemos. No se puede quedar a mitad. Es como la loza, se van a colar la loza y no, pues es que ya se llegó la una, ya no más. No, se tiene que hacer el proceso correcto, se le tiene que echar lo último y la palmeada, lo que sea, y porque se tiene que terminar. No, pues si lo deja, no, es que ya se fueron los peones y así se va a quedar, patrón. No, pues es que se va a terminar entonces. Entonces cuando usted empieza, quiere decir, cuando iniciamos de conocer a Cristo, de conocer la palabra, lo inicias hasta que lo termine. Esto no se acaba hasta que se acaba, hermano. Esto no es hoy sí quiero de Dios, hoy sí quiero obedecer. Mañana no estoy con ánimo para leer la palabra, no estoy para ayunar ni para predicar. Hoy sí no quiero, no, es que lo iniciaste y hasta que lo acabas. O sea, es algo que tiene que ser continuo hasta que se termine la responsabilidad que Dios te dio aquí en la tierra como hijo, hija de Dios. Estar en obediencia, estar haciendo su voluntad hasta que se termine, no a mitad de tiempo, sino que es continuamente. Ya oré ahora, mañana también, ya leí la palabra, mañana también, ya ayuné ahora, bueno, lo voy a seguir haciendo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra ahora en Lucas 19. Lucas 19, 9. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hijo de Abraham, un judío de raza por quien Cristo vino como salvador personal de él. La decisión voluntaria de Zaqueo para hacer restitución era prueba de que su conversión fue genuina. Era el fruto, mas no la condición de su salvación. Zaqueo reconoció que todas sus riquezas fueron obtenidas de forma ilícita, era cobrador de impuestos. Por eso decidió dar la mitad a los pobres. Entendió Zaqueo que había encontrado riquezas espirituales. Entonces el maestro entendió que la salvación personal de Zaqueo había llegado a su vida. Llega un predicador con nosotros, habla de la palabra y el mensaje es para todos. Pero uno o dos agarra y dice: esto es para mí, y lo lleva a cabo. Y la bendición viene para una o dos personas. Y los otros escucharon, pero dijeron: ¿esa es voz de hombre? ¿O es el pastor que le contó al predicador que llegó? Y nos perdemos la bendición. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué no se salvaron todos los que estaban ahí con Zaqueo? ¿Por qué no salvaron todos los que estaban ahí? Porque había más gente en ese lugar. Estaba el maestro y había más gentes ahí en ese lugar. Pero se salvó nada más Zaqueo. ¿Por qué? Porque fue personal. Y mire, ahí está el maestro
El maestro no le está predicando, mira, Zaqueo, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar la maldad. Mira, tú andas mal, andas con 3 mujeres y necesitas no hacer eso. Mira, Zaqueo, no. El Señor, solamente su presencia divina, su esencia del Señor que estaba ahí, se conviccionó ese Zaqueo y sintió esa convicción de que había hecho mal en todo su tiempo de cobrador de impuestos, había robado a la gente y se sintió mal. ¿Y qué hizo? ¿Saben qué? Maestro, la mitad que yo tengo lo voy a dar a los pobres, y si yo he defraudado a alguien, le voy a dar 4 veces más. Inmediatamente ahí el Señor captó que Zaqueo había sido tocado por Dios ahí en ese momento, porque fue personal. Zaqueo fue el único que se subió al sicómoro, ¿se acuerda? Hasta allá estaba Zaqueo porque era chaparrito. Hey, Zaqueo, bájate, voy a ir a tu casa. Ahí empezó que él fue conviccionado. Ahí empezó, llegó y empezó, amén, a estar ahí con ellos, con el maestro, y se sintió conviccionado. La salvación fue personal para él. ¿Por qué no se salvaron los demás? Bueno, porque era para Zaqueo esa bendición. Entonces, hermano, porque llega la palabra y la escuchamos y eso es personal. Si la agarramos o decimos que es palabra de hombre y la dejamos ir, y es nuestra oportunidad para reflexionar cómo estamos viviendo y de esa manera crecer, avanzar, no quedarnos ahí estancados, sino que seguir adelante. No es que mi vecino, por más que le invite, no quiere, pues yo tampoco ya no voy a ir. No, la salvación es personal. Mira, es que mi familia está en contra de mi vida. Mi familia me dice, ya sé yo eso, también yo pasé por ahí. Te hacen un lado, casi ya no te quieren hablar. Pero la salvación es personal. Tú mantente ahí firme ante el Señor. Tarde que temprano ellos van a entender lo que Dios ha hecho en tu vida y van a llegar a los pies de Cristo. Pero es personal. Tú tienes que mantenerte ahí. Muchos se han ido por ese punto de que la familia ya no los apoya. Jóvenes se han ido porque ya la herencia ya no se la van a dar, los privilegios, y mejor dicen, no, es que si sigo ahí me van a quitar todo esto, así es que mejor prefiero dejar a Cristo y prefiero estar bien. Pero es personal, hermano, eso es personal. Cada persona va a dar cuenta de su propia vida. Cada persona es responsable de qué quiere hacer para Dios. Cada quien es responsable. Entonces la bendición, hermano, ahí está para ti. Pero tienes que agarrarla. Y el Señor bendecirá, ¿verdad? Tu vida. Zaqueo, él entendió algo muy importante, que el maestro era amor y que el maestro salva y que el maestro, ¿se imagina cómo esta mujer es la pecadora? El Señor no le predicó. El Señor no le dijo, mira, estás mal, mira, lo que pasa es que lo que estás haciendo no es correcto, mira, hija, deja ese pecado. No, ella solamente se sintió conviccionada, empezó a llorar y a llorar, rompió el alabastro y enjugaba con sus cabellos los pies del maestro y no cesaba de besarle los pies. Personalmente ella lo hizo porque era la bendición para ella en ese momento y lo agarró. Así es, hermano. Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Hay que agarrar lo que el Señor nos dice para seguir creciendo. Vamos a seguir leyendo Juan 3:16, son textos ya muy conocidos. Juan 3,
16. ¿Ya lo tiene? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué el mundo no se salvó pues totalmente? Porque lo amó, Dios lo amó al mundo completo. Porque no es salvo. Porque es personal, hermano. Porque dice, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es personal. El que acepte a Cristo, ese se salvará. Dios lo amó en general a todo el mundo cuando mandó a su Hijo a la tierra para que fuera molido por nuestros pecados, por nosotros los pecadores de la tierra. Eso fue el amor de Dios para todo el mundo. Pero el mundo no lo quiso, ¿verdad? Porque el mundo estaba en las tinieblas y amó más las tinieblas que la luz. Entonces es personal. El Señor ahí está a las puertas y llama. El que abra su corazón va a entrar ahí y va a cenar con Él. Entonces, hermano, la salvación es personal aquí en este aspecto porque el Señor está esperando hasta ahorita que la gente se arrepienta, que la gente busque de Él. La situación que está viviendo el mundo entero es porque Jesucristo es necesario que esté en los corazones de ellos para que las cosas mejoren, para que las cosas no estén igual. El Señor los amó cuando mandó al Hijo. Ahora el que acepte a Cristo, ese se salvará. El que le busque, no importa quién sea, no importa lo que ha hecho, Dios lo perdona y le da la salvación, pero personales. Porque si fuera en general, hermano, de que como Dios amó al mundo, entonces el mundo diría, ya estoy salvo y yo puedo vivir como yo quiera. Pero aquí está diciendo algo muy importante, para que todo aquel que en él cree, y creer en el griego no es nada más en la mente, sino que es una transformación en el corazón, que uno ya está conviccionado para ya no pecar, sino que ya Dios nos tocó. Por eso dice, para que en él cree no se pierda. El que cree, el que ya ha sido nacido de nuevo, pues claro que va a tener vida eterna, porque no se despega de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí es la misión del Hijo, que es motivada por el Supremo de Dios hacia el mundo entero. El mundo malvado y pecaminoso de seres humanos que se encontraban en rebelión contra Él. La expresión de tal manera resalta la intensidad o grandeza de su amor. El Padre entregó a su Hijo único para que muriera en beneficio y representación de hombres pecadores. Y quienes son los que van a recibir la vida eterna es personal. Solo los que acepten en su corazón como su Salvador y vivan diferente al mundo en santidad. Porque ese es el otro punto, o esa es la otra cara de la moneda, que para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Pero creer no es nada más pensar en Dios, no, sino que una transformación, una regeneración, un cambio en nuestras vidas para que tenga vida eterna. Se imagina, todo el mundo cree en Cristo, en Dios allá afuera. Si usted ve a una persona que lleva un cigarro en la boca, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero no hay cambios. Aquí está hablando de creer, pero una es vivir como Dios vivió en la tierra, en santidad. Entonces, hermano, ahí está la invitación personal. Por eso es que se comparte el mensaje allá afuera, porque la gente no conoce a Dios. ¿Y cómo van a conocer si no hay quien vaya? ¿Y cómo sabrán que hay un Dios vivo si no hay quien les predique? Entonces, allá afuera, hermano, donde realmente está la necesidad, es ahí donde tiene uno que ir a predicar la palabra, a compartir la palabra de Dios, a decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como dijo el libro de Daniel 4:2,
que verdad es necesario que se digan los prodigios y milagros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces es importante compartir la palabra de Dios cuando ya somos redimidos. Entonces es importante también entender que el Señor quiere que sigamos compartiendo la palabra al que está perdido allá afuera. Porque el Señor no quiere que se pierda la gente que está allá afuera. Dios quiere salvarlos. Aún nuestra familia que no quiere nada de Dios, el Señor quiere que sean salvos. Porque Él dio la vida por el mundo, pero para que sean salvos. Entonces es importante entender esto, que es personal. En cuanto aceptan a Cristo, ahí tienen la esperanza, amén, de vida eterna. Hechos 4, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Hechos 4:12, amén, dice la palabra de Dios, ya lo tiene. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro. Esto se refiere a que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Solo hay dos caminos en la vida en Cristo Jesús: el camino ancho de las obras que conducen a la muerte y al infierno, y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. Y no es ya acepté a Cristo, ya soy salvo, sino pagar el precio de fidelidad, una entrega total, no estar jugando la iglesita y jugar al cristianito, sino se requiere frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no basta, hermano, con saber esto. Y sabemos que la salvación está en Jesucristo, sabemos que no hay ningún otro nombre bajo esa tierra que podamos tener la salvación. Eso es bueno. Pero es estar conviccionado en el corazón de que solamente por Jesucristo podemos tener la salvación. No es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en la presencia del Señor. Es por la fe en Cristo Jesús. Y también la otra acá en la moneda que dice, la fe sin obra es muerta también. O sea, todo es analizarlo sabiamente. Entonces, bueno, hermano, que podamos decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo a Jesús en mi corazón, ya soy salvo, está bien eso, pero va más allá que en las simples palabras, sino que es con nuestros hechos, con nuestra vida, una entrega total. Es bueno saber que Jesucristo salva, pero mucho que mejor es estar en obediencia, estar practicando las escrituras, viviendo la palabra del Señor, apartarse de los pecados, de las maldades y vivir en santidad. Eso es lo que pesa más ante Dios. Porque ahí está, hermano, la esperanza, hermana. En Cristo Jesús podemos tener salvación. No es por nadie más. Es por Jesucristo, el único que salva en esta tierra. Es por Él que podemos tener la vida eterna. Es por Él que podemos tener esa esperanza de vida eterna. Si perseveramos hasta el fin en obediencia, si estamos haciendo su voluntad, si estamos cumpliendo con los preceptos y mandamientos del Señor, entonces tendremos esa esperanza de vida eterna. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor. Aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Es por eso que a veces hacemos la oración del pecador, porque es necesario confesarlo con nuestra boca. ¿Ya está ahí? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, hermano, ahí está.
es bueno hacer esto, es bueno hacer este acto de fe, esta oración, ¿verdad? Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, es bueno eso, pero no es el todo, porque después que se hace la oración, tiene que empezar el proceso de la santificación y regeneración. Entonces tiene que seguir el proceso. Ya hicimos esa oración del pecador, pero no es suficiente. Necesitamos entender que tenemos que seguir buscando al Señor, congregándonos, buscando la presencia del Señor, seguir creciendo. Y después, ya que estamos totalmente convencidos que Jesucristo es el que salva, entonces ahí vamos a empezar a hacer su voluntad con más fuerza o con más responsabilidad. Lo confesaste, lo aceptaste en tu corazón y como tu Salvador, y también que Él resucitó entre los muertos, es cuando te bautizas en el agua, reconociendo que es el único que nos puede perdonar pecados. Entonces, hermano, ahí vamos a iniciar o empezar nuestra salvación o la esperanza de la salvación. Es por eso, hermano, que a veces no hemos entendido. Hay mucha gente que ha aceptado a Cristo y hace su vida lo que Él quiere y vive como el mundo, hace las cosas del mundo porque no ha entendido, porque esa oración es importante, porque es el inicio para conectarse con Dios, y ahí tiene que empezar y seguir haciendo lo demás, ¿verdad? Porque se imagina, es por eso que a veces decimos, pero ¿cómo es posible? Ya hizo la oración del pecador. Sí, hizo la oración del pecador, pero no siguió con el siguiente proceso. Tiene que seguir leyendo, tiene que seguir santificándose, tiene que seguir regenerándose, y es un proceso. Y es ahí, hermano, que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué seguimos con lo mismo? Confesar es Jesús es el Señor. No es un simple reconocimiento de que Él es Dios y el Señor del universo, ya que hasta los demonios reconocen que esto es verdad y tiemblan. Se trata de una convicción personal profunda y sin reservas de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esta persona. O sea, es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. Esta frase supone el arrepentimiento del pecado, la plena confianza en Jesús para obtener salvación y un sometimiento incondicional a Él como Señor. Creer en su corazón es dejar el pecado definitivamente y creer de todo corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Esto es la resurrección. Es como cuando nos vamos a bautizar, y ahí vamos a decir, ¿verdad?, que ya el mundo queda atrás y que queremos servir a Dios públicamente. Lo decimos. Es ahí donde confesamos, ¿verdad? Y ahí creemos, ¿verdad? El bautismo es el símbolo o un símbolo de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí quedan sepultados nuestros pecados y nos levantamos, ¿para qué? Para vida nueva. No para hacer lo mismo de antes, vivir como antes, no, sino que te bautizaste con un propósito. Ese propósito es para que tú vivas diferente al mundo, en vida nueva, es decir, nueva criatura, es diferente al mundo. Y no ser como esta persona que se bautizó y en la noche se fue a festejar con sus amigos. Eso no es vida nueva. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Segunda de Corintios 6:2. Amén. Segunda de Corintios 6:2. Vamos a seguir leyendo la palabra. ¿Ya lo tiene? 6:2 dice de esta manera: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable.
He aquí ahora el día de salvación. Pablo citó el Isaías 49:8, luego lo busca en casa. Su máximo interés era que los corintios se adhirieran a la verdad, porque era tiempo para que Dios salvara y ellos eran los mensajeros que iban a esparcir el mensaje. Ahora, el día de salvación, Pablo aplicó las palabras de Isaías a la situación actual de los corintios. Él escucha a los pecadores y responde a los que se arrepienten. Era el tiempo preciso. Amén. Cada predicación, cada estudio de Biblia, cada oración, cada reunión es tiempo preciso para salvarse. Cuando dice la Escritura hoy mismo, o sea, no es tiempo de mañana, sino que no confiarse, como dijo el pastor que está con el Señor, el pastor Lucio dijo un tiempo, ya el tiempo a lo mejor ya se te pasó. Mire, hermano, porque a veces nosotros estamos esperando el tiempo de Dios a veces en nuestras vidas. Pero estoy esperando el tiempo de Dios en mi vida para ver si dejo las groserías. Es que no es mi tiempo, pastor, es que todavía me gusta decirlas. No, el tiempo ya se te pasó, porque desde cuándo ya tenías que dejar eso, de acuerdo a Colosenses 3:8. ¿A cuándo se le salen todavía algunas palabritas? Bueno, cuando me hacen enojar, sí, entonces estamos mal. Porque Colosenses 3:8 dice que dejemos toda palabra deshonesta de nuestra boca, toda ira, toda gritería, todo enojo, todo eso. Tenemos que dejarlo, porque lo digo yo, no, la Escritura. Entonces la salvación es ahora, como le está diciendo aquí Pablo a los corintios, de acuerdo al Isaías 49:8, le está diciendo que hoy es el día de la salvación, porque ellos tenían que entender que era el tiempo preciso para que ellos aceptaran a Dios y se arrepintieran, y ellos iban a continuar predicando la palabra de Dios a sus alrededores, o con sus familiares, o con sus vecinos. Era el tiempo preciso, porque hoy es el tiempo, hoy es el tiempo para analizar nuestra vida, cómo estamos ante Dios. Hoy es el tiempo perfecto para nuestra salvación, puede ser hoy, no mañana. Hoy es el tiempo de arreglar nuestras vidas. Hoy es el tiempo de analizar nuestra vida, cómo estamos ante Dios, no mañana. No, pero es que todos somos pecadores, yo sé esa línea, pero somos redimidos. No, pero es que no hay justo ni uno. Sí, pero dice la Biblia que no te fijes en eso, sino que también tienes que cambiar de actitud. No, pero es que no hay hombre que no peque. Sí, pero también lee lo que dice más abajo. Dice que los que pecan son del diablo, y el que no peca pues es hijo de Dios. Entonces, hermano, es el tiempo aceptable hoy para nuestra salvación, para asegurar nuestra salvación. Hoy es el día, ¿verdad? Que no sea que ya se nos pasó el tiempo. Hoy es el día. Ya una persona de 2, 3 años ya tiene que dejar las groserías, ya tiene que dejar todas esas cosas que antes hacía cuando no tenía Cristo. Los discípulos 3 años nada más estuvieron con el maestro, 3 años y medio, y ya fueron unos grandes hombres de Dios. Oraban por enfermos, sanaban, resucitaban muertos, hacían prodigios y milagros, porque es el tiempo. 3 años, más ya de 10 años, 15 años, luego es que no es mi tiempo todavía, pastor, para dejar el odio. ¿No es el tiempo? ¿No será que se nos pasó el tiempo ya? Ya es para que dejemos todo eso. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer Hebreos 5:9. Amén, ya lo tiene. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Perfeccionado, autor de eterna salvación, gracias a la justicia perfecta de Jesucristo y su sacrificio perfecto por el pecado. Él se convirtió en la causa primera de la salvación. Le obedecen
La salvación verdadera se hace evidente en la obediencia a Cristo, desde la obediencia inicial al mandato del Evangelio, para arrepentimiento y creer, hasta toda una vida de obediencia a la palabra. Solo los que obedezcan tendrán la salvación. Realmente esto es importante, hermano, porque a veces hemos dicho, no, es que yo estoy salvo, por fe estoy salvo, pero no hay obediencia a Dios. Entonces aquí dice, es personal, ¿no? Dice, el que es eterna salvación, pero para los que lo obedecen, los que estén en obediencia al Señor, eso van a ser salvos, no lo digo yo. Aquí lo está diciendo Pablo, dice, eterna salvación para los que obedecen. ¿Qué obedecen? La palabra, los mandamientos, el Señor Jesucristo, sus preceptos, sus mandamientos. Esos son los que se van a salvar. Esos son los que van a obtener la salvación de vida eterna. Los que están en obediencia. No, pero yo me voy. Yo por fe me voy con Jesucristo. Por fe me estoy yendo. Sí, hermano, pero Dios quiere obediencia. Y si tú y yo somos obedientes, bueno, vamos a salvarnos. Y si no hay obediencia, bueno, no hay salvación. No porque yo sea egoísta. Es que es claro el texto que está diciendo aquí. Dice que es eterna salvación. Pero para los que están obedeciendo sus mandamientos o su palabra, los que se esfuerzan, hermano, esos van a obtener la salvación, la vida eterna. Porque Dios es santo, su pueblo tiene que ser santo. Y si Dios nos dice que sin santidad nadie va a mirar al Señor, es que no lo vamos a mirar. Por eso es importante ser obediente a las Escrituras. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.